Invito a buscar en su Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 23. El versículo 34. Amén. Cuando todos lo tengan, ya todos sabemos, ¿verdad? Para honrar la palabra del Señor, no solamente, ¿verdad?, en la parte, diríamos, físico, sino también sabemos que tenemos que hacerlo en la parte espiritual. Amén. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: bajo la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice así: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partieron sus vestidos y echaron suerte. Gracias, Señor, aunque ya nuestra hermana Génesis se oró por la palabra, Señor, que va a ser expuesta. Gracias, Señor, por ella. Señor, que a través de tu Espíritu Santo de Dios rompa lo que tengas que romper. Señor, que traigas a nuestras vidas lo que tengas que traer. Señor de la gloria, tú eres el único, Señor, que puedes corregir y que puedes instruir, porque, Señor, sin ti de verdad nada podemos hacer. En estos tiempos tan difíciles y peligrosos necesitamos de ti. Como buen pastor, Señor, da hoy, porque ayer fue ayer, pero da hoy, Señor, pasto fresco a tu iglesia. Usa, Padre, a tu sierva, porque de verdad sin ti no puedo hacer nada, Señor. Pon tu palabra, lo que tengas que hablar, Señor, a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Vuelvo a leer acá. Y en Lucas 23:34 dice así: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El tema que el Señor me ayudó, por cierto, fue hace poco, porque tenía yo, Señor, no sé qué tema ponerle al mensaje, y de repente, así como medio, porque para allá llovió y salió un poquito de sol y me quedé fijamente viendo hacia la ventana y me vino el tema, y dice, cuidado, atrápalas y échalas fuera. Ese es el tema. El tema es, cuidado, atrápalas, échalas fuera. Nuestra base bíblica, como ya les dije, se encuentra en Lucas 23:34. Todos conocemos la historia de Jesús. Un hombre que en todo momento dio ejemplo, aún en los momentos más difíciles y críticos de su vida, que fue en la cruz del Calvario. Fue el momento esencial, donde el verdadero amor se demostró a través de estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue la palabra que Jesús dijo: Padre, perdónalos. Fue un ejemplo maravilloso. Y antes de iniciar con lo que la exposición, para seguir, conseguí un cuento como introducción. Y dice, el cuento es el perdón y olvidar las ofensas. Dice así el cuento, y dice: cuenta una bella leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto, y en un determinado punto del viaje ambos discutieron. Uno acabó dando al otro una fuerte bofetada. El ofendido, sin decir nada, se agachó y escribió con sus dedos en la arena: hoy mi mejor amigo me ha dado una fuerte bofetada en la cara. Continuaron el trayecto y llegaron al oasis, donde decidieron bañarse. El que había sido abofeteado y herido empezó a ahogarse. El otro se lanzó a salvarlo y evitó que perdiera su vida.
Al recuperarse del posible ahogamiento, tomó un punzón que tenía, el punzón era ancho y era perfecto para grabar en la enorme piedra. Al acabar de hacerlo, pues se podía leer y decía así: hoy mi mejor amigo me ha salvado la vida. Intrigado, su amigo le preguntó: ¿por qué cuando te hice daño escribiste en la arena y ahora escribes en la roca? Sonriente el otro respondió: cuando un gran amigo nos ofende, debemos escribir las ofensas en la arena, donde el viento del olvido y el perdón se encargará de borrarlas y olvidarlas. En cambio, cuando un gran amigo nos ayuda y nos ocurre algo grandioso, es el preciso momento de grabarlo en la piedra, de la memoria del corazón, donde ningún viento de ninguna parte del mundo podrá borrarlo. Es una bella historia, un bello cuento, ¿verdad? Y hay muchas expresiones, porque muchas veces, el ayer yo también lo cometía, y caemos en esas expresiones que muchas veces, que las personas cuando carecen de el amor, del perdón, siempre tienen una lucha interna. Expresiones, lo coloqué acá como: no puedo vivir con esa rabia, dice la gente cuando está pasando por esos procesos por falta del perdón. Hay que sacarlo, es como una piedra que me está ahogando. El día de ayer, por cierto, mientras que estaba un grupo en reunión en mi trabajo, estaba una compañera que ella me dice, fue algo de repente, pero lo tomé como parte de Dios, porque estaba yo, cuando mi esposo me dijo que iba a tomar parte, porque para serle honesta, yo le estaba diciendo al Señor: todavía no quiero pasar al altar hasta que tú me digas que debo de pasar al altar. Y todos los jueves había una actividad acá, siempre yo le decía: gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Pero cuando me dijo, yo no puedo rehusar, lo tomé de parte de Dios. Y cuando esa compañera estaba hablando, lo tomé aún más, que me estaba confirmando lo que yo estaba preparándome en la palabra con la ayuda del Señor. Y ella me decía, estábamos reunidas 3 personas, ella no es cristiana, una de ellas sí, la que estaba escuchando, porque fue como algo que ella lo sentía en su corazón por falta de perdón. Y ella me decía: ¿sabe, maestra Lenny? No sé, mire, yo creo que usted sí. Y la tal persona también, pero yo no creo en tal fulana. Porque es que, mire, ella aceptó a Cristo, pero ella no ha logrado ir a la casa por el daño que ha hecho a pedir perdón. Y yo solamente me le quedé viendo y le dije: ¿sabe? No te guíes por la apariencia, porque tú no sabes quién soy yo en realidad cuando yo salgo de aquí. Solamente el que pueda dar testimonio es el Señor. Y recordemos, dale tiempo, porque ese árbol pronto va a dar fruto. Cuando ese árbol dé fruto en su momento, ese fruto es el que va a dar testimonio si esa persona sí o no. Pero no te apresures, todo tiene su tiempo. Esta nueva creyente, a lo mejor el Señor va a tratar con ella, pero no te preocupes. Pero fue la manera en cómo ella, la expresión, como ella utilizó las palabras, y eran palabras de resentimiento. ¿Cuántas veces nosotros somos parte también de esos resentimientos de otras personas? Entonces, no somos fuertes para llegar a la persona y decir: lo siento. Es difícil, pero no, lo podemos hacer todo con la ayuda del Señor. Amén. Y cuando recordaba acá: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, yo coloqué acá creo que dos partes, 2 bosquejos. Uno dice, un ejemplo maravilloso y extraordinario. Discúlpame porque me quité cada ratico los lentes, pero es porque de lejos no veo, pero de cerca sí puedo ver. Entonces,
quizás sea molestoso para ustedes, pero tengo que hacerlo. Entonces, el primer punto que puse acá dice un ejemplo maravilloso, un ejemplo extraordinario. Y fue el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo lo hizo allí en la cruz del Calvario. Él dijo, Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Era como un mediador, como una oración, una intercesión que Él utilizó al Padre. Porque si nosotros recordamos quién era Jesús, Jesús era el Hijo amado de Dios. Era el Hijo que Dios mandó a la tierra para cubrir la multitud de nuestros pecados. Y la única manera, porque si a ver vamos, Dios estaba en toda autoridad por haber puesto a Jesús allí en la cruz del Calvario y sufrir todo lo que sufrió Jesús, que Dios Padre hubiese hecho en aquel momento, en ese mismo instante, su justicia. Pero ¿qué pasó? Que Jesús le dijo, Padre, perdónalos. Jesús en ningún momento le dijo en su dolor. Aprovechó Jesús en su dolor. Imagínense en la agonía, que a veces cuando uno se golpea un dedito del pie y uno, ¡ay! Y uno se le olvida otras cosas y quiere decir otras cosas, pero él en su dolor dijo, fue Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una intercesión maravillosa, un ejemplo extraordinario. Por todas aquellas multitudes, por sus discípulos que lo abandonaron. Todos sabemos la historia de Jesús. Aún hasta lo más pequeño, los niños de la escuela dominical, su maestra le ha explicado, ¿verdad? Todas las características o todos aquellos procesos que Jesucristo pasó para llegar allí en la cruz del Calvario. Fue golpeado, escupido, maltratado, traicionado, lo injuriaron, le mintieron. Y los que comían con él fueron los que más los dejaron y lo abandonaron y lo negaron. Pero aún así Jesucristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién somos nosotros para nosotros comportarnos o ser jueces? Y a veces somos hasta mejores abogados y nos creemos mejores abogados y jueces que Dios. Y creemos dar un determinado y un veredicto a cierta persona. Yo he escuchado muchas veces, es verdad, es la parte carnal, pero sabemos que nosotros, la iglesia, debemos pensar y sentir como Jesucristo siente, que es el amor a las almas, es el amor a la humanidad. Y a veces condenamos a aquellos que están fuera porque cometen violaciones, robos y otra serie de vandalismo. Y a veces decimos, ¿cuántas veces decimos, oye, pero se lo merecía? Nosotros no. Sí, y aquellas personas en aquel momento se merecían el castigo o diríamos, el juicio que hubiese Dios en aquel momento actuado, pero no actuó. Primero, porque Él tomó que Jesús lo hizo por amor. Jesús obedeció por amor, pero dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Dice acá, en Lucas 11, 1 al 4, dice, y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo, y dice así, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Este fue el comienzo que Jesús estaba enseñándoles a sus discípulos a la oración. Pero en el 4 dice algo muy importante, y dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesucristo tenía allí que dar el ejemplo. Por eso digo, un ejemplo maravilloso y extraordinario. Jesucristo vivió, así como vivió Jesús, tuvo que enfrentar allí en la cruz del Calvario y dar el ejemplo de lo que Él estaba predicando. Él predicaba el amor, predicaba el perdón. No sé si nosotros acá
practicamos el amor y practicamos el perdón. ¿Saben? En estos tiempos, ya que estamos ya decisivos, ya estamos que no podemos ni siquiera dormir, tenemos que despertarnos. Tenemos que despertarnos y cumplir los principios bíblicos que el Señor nos manda. Y a veces se nos olvida. A veces queremos pagar mal por mal, diente por diente, ojo por ojo. El que me la hace, me la paga. Y dice, perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Jesús también les dijo en Juan 6:37, no os busquéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Eso era lo que enseñaba Jesús. Y dice Jesús, enseñó acerca del amor. Dice en Juan, segunda de Juan 1:6, dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor. Sin amor nada podemos hacer. En Corintios, yo sé, la palabra del Señor habla mucho del amor, pero en Corintios dice, quizá no textualmente, pero dice que si yo digo que yo tengo amor, ¿verdad? Pero si doy mi cuerpo para ser quemado, pero si no doy ejemplo del amor, entonces en vano estoy dando mi cuerpo, porque me estoy engañando a mí misma. Me estoy engañando a mí misma. Si yo digo que te amo, pero en realidad lo estoy diciendo de la boca para afuera, ¿a quién engaño? A Dios no. Todo tiene su momento. Y saben algo muy importante, que la palabra del Señor dice que lo que está oculto, tarde o temprano, sale a la luz. A la luz. Eso es así. Mi comportamiento que yo puedo tener, por eso que yo le decía a mi compañera, tú no sabes quién soy yo. Pero es que, ella da el ejemplo en mi comportamiento dentro de mi trabajo, pero yo le decía, tú no sabes. Era porque no me gustó que una hermana sea confrontada o sea criticada por lo que ella ve en mí. Es mi hermana. No la conozco, de verdad, no la conozco. Pero sentí que como hermana debemos ser escudo de nuestros hermanos. Y si yo permito que ella hablara de ella y yo decía, sí, ¿verdad? Ay, Dios, pero es que no podemos caer en eso. No podemos caer en eso, porque nosotros debemos ser guarda de nuestro hermano. Jesucristo, cuando dijo, Padre, perdónalo, Él fue guarda de sus discípulos. Él no le dijo, Padre, mira, Pedro me negó, aquel salió corriendo, mira que él hizo esto, aquel lo hizo lo otro, aquel me negó y míralo. No, Jesús dijo solamente, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros debemos demostrar en todo tiempo el amor. El amor. Sin amor nada nosotros podemos hacer. Y dice acá, tuve aquí varios ejemplos y puse aquí la historia de los dos deudores. Quizás aquí algún joven que no ha leído la escritura detenidamente. La escritura habla de dos deudores. Había un deudor que se presentó delante de el juez, ¿verdad? Que él le debía cierta cantidad. Y el juez lo iba a echar y lo iba a meter preso. Y dice la escritura que cuando él va y le dice todo aquello bueno vas a tener que pagar, o si no vas a tener que ir a la cárcel. Y él le dice, le ruega, y él dice que dice la palabra que tiene misericordia. Pero fíjense ustedes, este deudor, como dice la palabra, fue caminando, se encontró a uno que también le debía, y empezó a decirle que le pagara, que le pagara, que le pagara. Prácticamente lo mismo que hizo el otro, que hizo él, ahora estaba otro haciéndoselo a él. Pero ¿qué pasó? Que él no tuvo misericordia, él no mostró misericordia. Así es. ¿Qué pasa? Que cuando este hombre no muestra misericordia, este hombre que necesitaba también, era como que
tú pasaste por allí, tú me vas a entender lo que yo estoy pasando ahora porque ya lo pasaste. Entonces, ¿por qué tú no me entiendes? Porque tú no me entiendes mi situación. Hay personas que pasan casi similares las cosas, no todas las cosas son iguales. O las circunstancias que ustedes pueden pasar quizás pueden ser similares, pero no todas son iguales. Pero las personas que están a tu alrededor, tú puedes ser un espejo para ayudar, para orientar. Pero si aquella persona te pide ayuda y tú te le cierras y tú te conviertes como ese deudor injusto, le viene su castigo. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando este deudor no le ayuda al otro que estaba pasando o que estaba pasando algo similar que él, con menos cantidad de dinero le debía, porque al otro sí debía bastante y se le perdonó una suma bastante considerable. El otro prójimo era menor y el que tenía la deuda mayor se convirtió en un verdugo. ¿Cuántas veces nosotros también nos convertimos en un verdugo? ¿Cuántas veces? Y a veces somos capaces hasta de condenar con nuestras acciones, con nuestras miradas, con nuestros gestos, con un después. Si esa persona necesita de nuestra ayuda, ¿por qué no el ahora? Eso fue lo que pasó allí. Este hombre necesitaba la ayuda. Pero ¿qué pasó? Que aquel mayor que él le debía, aquel juez que le debía, ¿qué hizo? Le dijo que era algo incorrecto. Lo agarró y lo metió ¿a dónde? A la cárcel. Fue metido a la cárcel. ¿Por qué? Porque no perdonó la deuda de su prójimo. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar la falla de los otros? ¿Saben? Yo no soy partidaria de aquellos dichos que dicen: si aquel se cae, pásale por delante, al menos que esa persona no quiera levantarse. Yo respeto esas opiniones, pero yo no comparto eso, yo en mi persona. Porque Jesucristo no hizo eso. Jesucristo fue perdonar. Padre, perdónalos. Si aquel se cae, recógelo. Ahora, si él te dice: no me recoja porque yo no quiero, ya tú eres libre. Pero si se cae, recógelo. Ese es tu hermano, ese es tu prójimo. Recójalo. Y en estos tiempos aún más, debemos demostrar el amor de Dios más. Nosotros somos probados cada día porque en estos tiempos dice que el amor de muchos se enfriará. Y nosotros no podemos dejar que el amor de Dios se enfríe. Entonces, tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque el amor de Dios siempre se tiene que demostrar. Siempre. Hay algo que me llamó la atención cuando yo estaba leyendo. Me venían mucho las zorras. Y eso lo dice creo que es en el libro de Cantar de los Cantares, que habla sobre las zorras. Este libro, en el capítulo 2, si no me equivoco, me vino y lo tomé y empecé a tomar nota. Cantar de los Cantares, creo que dice 2:15, si no me equivoco. Dice así: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, pues nuestras viñas están en cierne. En otra versión, vamos a buscar acá, dice, vamos a buscar aquí para que tengamos otro punto, porque esa sí no la llegué a tomar. Y dice así en otra versión, pues aquí está un ejemplo en Dios habla hoy, dice: atrapad las zorras pequeñas que arruinan nuestras vides en flor. Esas son zorras, ¿saben?
Esos son pequeños detalles que muchas veces a nosotros se nos puede escapar y que creemos que no está. Nosotros tenemos que cuidarnos de esas zorritas que lo que hacen es dañar el viñedo. Y en el viñedo, ¿qué hay en un viñedo? ¿Qué hay en un viñedo? Hay uva, hay frutos. Hay frutos. Nosotros somos el árbol. El árbol produce ¿qué? Flores. El cierne es cuando, estuve buscando, es cuando ya el árbol comienza a dar su flor. Y de esa flor que vienen los frutos. Entonces, empecé a copiar acá y me vino cuando en el segundo libro en segunda Samuel, capítulo 13, del 1 al 39, que habla sobre la vida de Amnón y Tamar. Cuidado con los secretos de tu corazón. Y ahí comencé yo, Señor, pero no sé, yo le decía, Señor, ¿cómo hago para poder tener un orden en el mensaje? Y me vino eso. Y comencé a leer, cuidado con los secretos de tu corazón. Jóvenes, si tienen Biblia, cuando lleguen, léanla. Mire, dice la Escritura, en pocas palabras, porque puse como ciertas características, Amnón y Tamar. Tamar era la hermanastra. ¿De quién? De Amnón. Tamar era la hermana de Absalón. Amnón, Tamar, Absalón eran los hijos del rey David. O sea, eran príncipes y princesas. Y dice la Escritura que Amnón se enamoró de Tamar, su hermana. Para no decir media hermana, es su hermana. Y dice la Escritura que ella era muy hermosa, era una joven muy hermosa, una doncella muy hermosa. Y dice la Escritura que Amnón se enamoró de ella, pero era una pasión enfermiza, porque dice que hasta él no comía, porque quería verla, no comía. Y dice la Escritura que este hombre, que era el primogénito de David, se enamoró de ella. Tanto así que escuchó malos consejos, que lamentablemente cuando las personas tienen cosas guardadas en su corazón, tarde o temprano lo sacan, pero siempre buscan, el enemigo siempre pone a alguien que te ayude. ¿A qué? A sacar lo malo. Esa zorra se metió allí. Bueno, el que defienda la especie. No me estoy refiriendo al animalito, porque todo lo que ha hecho Dios es hermoso, sino la manera como la palabra lo dice: cazarla, atraparla, la zorra. Y dice la Escritura pues que se enamoró de ella, escuchó mal consejo, hizo una tramoya ahí, una trampa para que esta joven llegara allí, lo atendiera, se hizo pasar que estaba enfermo, mintió, cometió violación, porque dice la Escritura que violentó ¿a quién? A Tamar, haciéndole daño, aún ella suplicándole que no le hiciera daño, porque esta joven temía a Dios. Había escuchado y visto el ejemplo que su padre se dedicaba a Dios. Sin embargo, David también cometió sus faltas también. Por eso que nosotros debemos ser ejemplo, porque no sabemos quiénes están a nuestro alrededor. Amnón, mire, fíjense lo que dice. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que se enamoró, fingió, mintió, escuchó mal consejo y actuó, engañándola. Se hizo pasar por enfermo, engañó a su padre. Su padre confió, porque ni siquiera ni estaba pendiente de lo que iba a hacer su hijo, y la violentó, y causándole un daño. Y dice la Escritura que aparte de eso, la echó como trapo viejo. Sácala de aquí, y cerrando las puertas. Yo digo que cuando cerró las puertas
le cerró toda esperanza a esa joven. Mi hermano me hizo daño. Aún ella le decía a él, de una manera quizás para persuadirlo, pero va a hablar con mi padre. Es posible que mi padre me dé a ti por esposa. Quizás para persuadirlo, para un momento de que él entre, oh, ¿qué estoy haciendo? Pero ¿qué pasa? Que eso lo tenía él guardado en su corazón hasta que lo sacó a la luz y se dejó influenciar y cometió el hecho. Pero eso no trajo más que eso. Entonces fíjense, el pecado trajo pecado. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver más adelante qué es lo que le pasó a este hombre llamado Amnón. Y dice la escritura que en los versículos siguientes dice la venganza de su hermano Absalón. Ya en el 14, 15 y 16 de 2 Samuel habla sobre esto. Y dice que Absalón quiso tomar venganza de lo que su hermano le había hecho a su hermana. Pero algo pasó allí. Cuando las situaciones no son resueltas y cuando las personas no expresan nada, traen estas ciertas dificultades. Porque dice la escritura que esta joven corrió a donde estaba Absalón. Él le hace la pregunta, ella le dice que sí, y él solamente le dice, que me llamó mucho la atención, piense que yo había leído, pero no había detallado eso, cuando él le dice, mi hermano es, o sea, yo soy tu hermano, yo soy tu hermano. O sea, como decir, no te preocupes, que ya vamos a tomar parte de esto. Dice que él tuvo un encuentro con Amnón, pero no le dijo nada, no le dijo si hiciste algo bueno o si hiciste algo malo, pero guardó eso ¿en dónde? En su corazón. Dice la palabra que en las características que yo tengo acá, dice que Absalón obviamente era el hijo de David, creo que si no me equivoco era su tercer hijo. Las palabras de Absalón, pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. Absalón permitió que todo eso, lo que le pasó a la hermana, comenzara él a guardarlo. Él no lo expresó, él no lo dijo. Se lo diría a su padre, a David. Mira, sabes que él hizo y cometió eso. Dice la palabra que David se molestó, pero quizá la escritura no registra si hubo una acción del padre hacia el hijo por lo que cometió. No lo dice la escritura. Absalón guardó todo aquel resentimiento y aborrecía cada minuto, cada hora, cada día, cada mes a su hermano. Y dice la palabra que lo guardó durante 2 años. 2 años guardó Absalón ese resentimiento. Y ahí fue donde esas zorras destructoras, con esas zorras que como dice el Señor, que decía que las zorras tienen sus guaridas. ¿Por qué las zorras tienen guaridas? Porque cuando ellas tienen guarida, ya van escarbando y escarbando. Y entonces me llamó mucho la atención y busqué acá el concepto de zorro. Y dice que es un mamífero cánico, es astuto, depredador, tamaño pequeño, independiente, solitario. Son comedores oportunistas, son animales omnívoros, o sea, que ellos comen de todo. Pueden comer carne, son carnívoros, obvio, pueden comer insectos, pueden comer también las frutas. Y dice que ellos consiguen todo lo que pueden y comen todo lo que está a su favor. Se clasifican en muchas especies, ellos son varios. Así es el pecado se disfraza, son muchos. Entonces, ¿qué pasa? Que estas zorras
hicieron estrago en la vida de Absalón. Y durante 2 años fue él guardando tanto el resentimiento que se le dio la oportunidad para hacer el daño a su hermano. Por no hablar, por no decir. Eso se le llama, podemos decir, pecados o situaciones, ofensas que no resuelven, no los expresan, no lo dicen, no se acercan. Mira, lo que tú hiciste mal, hiciste daño, le hiciste daño a tu propia hermana, ahora también has dañado a toda la familia. Él no dijo, no expresó nada. Entonces, claro, el enemigo utiliza esas personas con esas mentes débiles, con esos corazones que están dolidos, y comienza cada día a meterle, y esas zorritas van haciendo estragos y van dañando y dañando y dañando y dañando. ¿Qué dice la palabra del Señor en Gálatas? Si no me equivoco, creo que es Gálatas 5:22. 5:22, 23. Los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos que nosotros debemos de cuidar. Entonces esa zorrita se le metió allí, haciéndole estrago, hasta que ¡pum!, llegó el momento que él deseaba para cometer su venganza. Dice la palabra que habló con su siervo, hizo una invitación, el rey no pudo ir, aunque le dijo, oye, tienes mucha gente, vas a gastar mucho en todo lo que vas a hacer, pero el rey le dijo, yo no voy. Pero sí, pero mandar no. Y así fue, no fue. Se presentó allá, le sirvieron sus vinos, se emborrachó, y ahí vieron la ocasión y le dieron muerte. El hermano, ¿verdad?, diríamos que pagó a sus sicarios, y estos sicarios le dieron muerte a su hermano. Viendo esto, él huyó. Pero ese acto que él llegó a hacer lo permitió que le entrara en su mente. De su mente lo llevó al corazón, y del corazón comenzó a accionar. Accionó, implicó a otros en ese asunto. Entonces, cuando los pecados no son confesados, no es que usted va a ir a agarrar un micrófono y mire, yo tengo esto. Solamente Dios sabe qué pecados tiene usted y qué pecados tengo yo, qué debilidad tenemos, que tenemos que ponérselo a los pies de Jesús. Si no lo hacemos, vamos a seguir tropezando una y otra, y vamos a hacer un círculo, y nunca vamos a salir de ese círculo. Hay que romper el círculo. Hoy sí avanzo, pero mañana vuelvo, y pasado vuelvo, y cuando me vuelvo a empezar. Y es cansón y rutinario. No podemos seguir en esa misma rutina. Allá mis hijos, cuando estaban pequeños, y a veces se les sale, dicen, estoy aburrido. El esposito, su pastor, dice, usted no puede estar aburrido, usted está joven todavía, busque algo que hacer. Y es verdad. Cuando nosotros no buscamos la palabra del Señor, que es el que nos va a orientar, que nos va a ayudar, la ayuda del Espíritu Santo, la oración, el contacto con el Padre, vamos a seguir resbalando y vamos a seguir cayendo. Y si no caemos, a veces un efecto dominó. Cuando usted viene a ver, es porque se vienen otras personas en el asunto. Eso fue lo que causó Absalón. Un problema familiar que pudo haberlo expresado, que pudo haberlo canalizado. Trajo a otros, metió a los siervos para que causaran la muerte de otro, de un prójimo, de su propio hermano, cometiendo también pecado. Entonces, ¿qué pasó? Que él permitió pues eso en su corazón. Entonces el pecado se hizo más fuerte.
porque se hizo como una cadena, ¿sabe? Sentía ira por lo que le hizo a su hermana, quizás mucho, y yo leyendo, bueno, sí, vale, cometió una falta, pero si el Señor dice perdónanos, acaba de leer acá donde dice, si nosotros nos perdonamos las ofensas de otros, entonces el Señor, el Padre, no puede perdonarnos. No nos puede perdonar. No podemos hablar de perdón cuando nosotros estamos fallando en eso. Entonces, eso permitió que esas heridas se pusieran como eslabones, ¿sabe? No sé si me explico. Las cadenas, mi esposo tiene una cadena que le pone la moto para seguridad. Esos eslabones que se agarran uno, otro. Y hay unas cuerdas, unas cadenas, unos eslabones que son tan gruesos que difícilmente, no se puede, al menos que tenga unas herramientas especiales, el hombre o el ser humano podrá romperlo. Y eso es lo que le pasaba a Absalón. El pecado trajo más pecado, porque dice la Escritura, ¿qué hizo Absalón? Se levantó contra su padre, quiso quitarle el reino al padre, cometiendo traición, abusos con sus concubinas, ¿verdad? Quiso quitarle todo. Pero ¿qué trajo al final? ¿Qué le trajo? La muerte. Entonces los hijos de Dios no pueden esperar que tanta oportunidad Dios da que traiga una muerte espiritual. No podemos esperar eso. Ahorita no podemos, no. Tenemos que ser más fuertes con el Señor, más aún. Entonces, ¿qué pasa? Que trajo la muerte. Absalón murió. Absalón murió. Entonces no podemos permitir que esas zorras hagan estrago en nuestras viñas. Hay muchas formas de que una zorra pueda acabar con los frutos del Espíritu. Así como las zorras se clasifican y se adaptan de acuerdo a su hábitat, de acuerdo al lugar, al entorno donde ella se encuentre, así son los pecados. Los pecados se adhieren, se quedan pegados. Me hizo acordarme ahorita. Mi mamá, cuando yo estaba pequeña, ella me agarró, me dice, ven para mí. Y me da en la mano y me da. Ay, mami, me duele mucho. Ay, ese es un lunar. Ella pensó que este era sucio. Y ella me agarró un trapo y me daba que hasta me dejó rojo. Y me dolía tanto que me irritó. El pecado no se borra así. No es que yo voy a agarrar un jabón y le voy a dar y se va a quitar. Si no lo confesamos, no se va a ir. Entonces debemos de cuidarlas. Nosotros debemos de cuidar, atrapar y echar fuera en el nombre de Jesús. Debemos echar fuera todo pecado que impida nuestro crecimiento espiritual. Estamos, hermanos, en tiempos difíciles. Usted no sabe mañana. Yo no sé el mañana. Por eso que dice la palabra, el que esté firme, mire que no caiga. Para estar firme debemos estar agarrados y cimentados en el que está allá arriba, en la vid verdadera, en lo esencial. Padre, soy débil en esto, ayúdame. Y Él te va a ayudar. Pero eso sí, pero nosotros debemos de poner también nuestro granito, nuestra disposición. Hay muchos pecados, tengo acá, y dice, así como hay variedad de zorras que se adaptan a su hábitat, así es el pecado. El pecado también se adapta y si se queda, si tú lo permites. El pecado se queda si tú y yo se lo permitimos.
Entonces dice que el pecado es todo aquello que se opone ¿a quién? Al Padre, a Dios. Todo aquello que se opone al Padre es pecado. Tengo acá uno, podemos decir así, desobediencia. La desobediencia es un pecado. A veces uno cree, o las personas del mundo, o diríamos nuestro prójimo, ellos creen que pecado es, ay, aquel violó, ese es un pecado grande, entonces, mira, ¿quién hizo esto? No. Si usted le dice a la persona que está afuera que la desobediencia es una falta, un pecado, ¿ah? Se sorprende. Claro, obvio, ellos no tienen el conocimiento que usted y yo tenemos en el Señor. Los jóvenes que están acá, que ustedes apenas están comenzando en este caminar, yo siempre le oro en las madrugadas por mis hijos y yo les digo, Señor, mira el camino de ellos. Si hay perversidad en su caminar, guíalos en tu camino eterno. Porque yo no sé el corazón de ellos. El único que sabe el corazón de ellos es Dios. Yo no sé el corazón de ustedes, ni ustedes saben mi corazón. El único que lo sabe es el que está allá arriba. Pero se los digo, que lo que está oculto, tarde o temprano va a salir a la luz. Tarde o temprano va a salir a la luz. Cuando aquella persona quiera recibir y comer de ese fruto, hay frutos que son engañosos, ¿sabe? Que usted lo agarra muy bonito. Yo soy delicada para los mangos. Yo lo puedo ver muy bonito, pero yo no le pego el mordisco. Yo no. Yo primero agarro un cuchillo, después de haberlo lavado, obvio, y le voy quitando cada cáscara o la concha. Pero cuando yo le veo algo negrito, una cosa fea ahí, mi esposo me dice, no lo botes, déjamelo allí. Pero yo no puedo comerme eso. Entonces, por muy bonito que se pueda ver, muy bonito, por apariencia, muy bonito, pero cuando usted le pega el mordisco, o usted lo abre, usted se da cuenta si ese es un fruto deseable. Claro que no. Para mí no es un fruto deseable cuando yo le veo esos tipos de manchas. Entonces, nosotros debemos de cuidar los frutos del Espíritu. Debemos echar esas zorras destructoras. Debemos de cuidarlas, atraparlas y arrojarlas en el nombre poderoso de Jesús. Desobediencia se va en el nombre de Jesús. La independencia del Padre también es una falta. Que yo dependa de mí. Los jóvenes dependen también de sus líderes y de sus pastores. Necesitan, los niños y todos nosotros dependemos del Padre. Una independencia es sumamente peligrosa. Nosotros no podemos vivir así. Nosotros tenemos que depender de Dios. ¿Qué dice la palabra? Que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Los pámpanos están heridos allí en lo esencial. Si no estamos conectados y pegados al Padre, a esa vid, no vamos a avanzar. Vamos a ser como címbalos que retiñe y ¿qué? Como esos instrumentos que tú quieras tocarlo bonito, pero si no tienes esa gracia, ese oído musical, por más que te empeñe, va a ser ruido. Y los cristianos, los hijos de Dios, no pueden hacer ruido. Deben ser armonía, paz, unión, ayuda, hermandad, levantarte. Eso debe ser. Otro punto, que la rebeldía. La rebeldía busca a un desorden. No tenía un desorden, murió por lo que hizo. Absalón. Ellos tenían una rebeldía.
quisieron tomar venganza por sus propias manos. Por sus propias manos. Tuvieron un desorden. Y ese desorden lo lleva ¿a qué? A una depresión y a una tristeza. ¿Sabe? A mí me gusta cuando yo hago el cuaderno ponerle una ilustración. Y me viene esto acá y lo voy a decir. Y yo decía, ¿será que pongo como un zorrito y como algo que lo estoy atrapando? Y entonces busco, antes dibujaba, ahorita no estoy dibujando. Y entonces busco y me llamó la atención, cuando busco en el internet me sale como una niña con un tremendo grande, no sé si dice que es panda, pero para mí es un zorro, grande y rojo. Me llamó la atención, ¿qué es esto? Y veo, dice Turner Red. Dice volviéndome rojo. Pero entonces yo leí el contenido, porque me llamó mucho la atención. Saben que mi esposo y yo, antes que los hijos vieran las comiquitas, los primeros que veíamos las comiquitas, éramos nosotros dos. Si nosotros dos no veíamos algo, esas comiquitas no eran aprobadas, ¿sabes? Y no era que ellos se quedaban solos, nosotros íbamos y ellos se acostaban en el cuarto y nosotros también allí. Pero primero él y yo hacíamos como un un seguimiento, si era apta o no, así sea por muy infantil que era. Bueno, y me llamó la atención esto y le empecé a leer el resumen de lo que contenía. Y dice que la niña se convierte en un panda, pero yo creo que es un zorro. Y decía que cuando ella se convierte en eso es porque tiene una depresión. Fíjense ustedes, una depresión. Y esa depresión la conlleva cuando no obtiene lo que quiere, ella se convierte en ese animal, porque confunde. Es un panda, pero tiene un rabo como un zorro. Entonces tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces es una locura. Entonces se convierte porque no logra obtener el amor del chico. Y cuando no logra obtener el amor del chico o de la situación que ella quiere obtener, le da como una depresión sentimental y le da por convertirse en eso. Eso hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Es igual que esa comiquita Peter Pan, o la película, mejor dicho. Eso Peter Pan quiere decir el hombre que todavía es niño. O sea, es algo tremendo. Entonces lo conlleva ¿a qué? A un desorden. La rebeldía es un desorden. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, dice que la tierra estaba ¿qué? Desordenada y estaba vacía. Donde está Dios hay luz y hay un orden. Él dijo, sea la luz. Los hijos de Dios debemos de ser ¿qué? Ordenados y vivir ¿en qué? En luz. Debemos de vivir en luz. Entonces la rebeldía se va en el nombre de Jesús. La soberbia, la traición, el orgullo, la mentira, la injuria, el desprecio, las ofensas no resueltas que conllevan a una cadena, unas eslabones, si ustedes no lo dicen, dígaselo al Padre. Y si usted ofendió a su hermano, a su hermana, a un miembro de la familia, a su vecino, a su amigo, aún aquel que te dice buenos días y no le contesta y provoca decir, yo le decía a una amiga, ay Dios mío, yo cada vez que digo buenos días y que no me contesta, me provoca estar en la calle y decir buenos días, buenos días. Y ella me decía, pero no le digas buenos días. No puedo, porque los hijos de Dios debemos de cumplir con los principios, ser como educados, ¿verdad que sí? No me queda más que otra, aunque no me guste decir los buenos días. Entonces muchas veces, hasta las cosas esas que uno cree que son tan tontos, pero nosotros dejamos que esa tontería quede en nuestro corazón y cada día quede, eso va a dañar. A eso era que se les dice cazar las zorras pequeñas. Cuando Cantar de los Cantares
habla de que el esposo y la esposa. Se refiere a que el esposo no puede esperar el día de mañana para pedir perdón o disculparse, o la esposa, o el papá, o la mamá, o el miembro de la familia. No esperemos el mañana, porque usted no sabe el mañana. Yo le decía a una compañera, ella partió, por cierto, yo le decía, cada vez tenía las oportunidades de hablarle, yo le decía, cuando te vayas a acostar tienes que pedir perdón por tus pecados, porque tú no sabes si la casa se cae y no te da tiempo, o cuando estás caminando te da algo en el corazón. Entonces nosotros tenemos que estar preparados en todo momento, porque uno no sabe, no sabemos. Entonces, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a Sansón? ¿Qué le pasó a Sansón? Sansón también tomó venganza, dice la escritura. Sansón se enamoró de una joven. Él se lo echa el cuento al padre, aunque Dios lo permitió en cierto modo. Pero si el padre le dice, él le dice al padre que se enamoró de una chica filistea, él le dice, oye, pero dentro de tu pueblo hay chicas que tú te puedes enamorar. ¿Por qué tienes que enamorarte de una chica filistea? Él le dice, bueno, me enamoré para que tú vayas allá y bueno, y tome los preparativos y la pida. Estoy parafraseando. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Pues fue y se hicieron el compromiso y se casaron. Pero ahorita me viene a mente muchas veces cuando los padres le dicen a los hijos, no te conviene, hay que escucharlo. Sansón hubiese dicho, bueno, sí, verdad, porque a nosotros, ustedes me han enseñado que debo de casarme, ¿verdad? Con las chicas que están, ¿verdad? Que aman a Dios, que buscan, que temen a Dios, de la misma, diríamos, del mismo lugar, pues, donde son ellos. Pero bueno, no fue así. Dios lo permitió en cierto modo, porque él iba a ser parte de una promesa que Dios le había dicho a Manoa, ¿verdad? Y obviamente se lo dijo primeramente a su esposa. Pues se casa, van, y dice la palabra, pues, que a él se le ocurrió decir, entre el grupito que fue allá de compañeros o amigos de esta joven de la que se iba a casar, que si él le decían el enigma, ¿verdad? Él le iba si no se lo decían, ellos tenían que darle a él las 30 piezas de ¿qué? De lino fino, creo que me acuerdo, algo así, y de vestidos, creo que eran 60 piezas, si le decía el enigma. Y creo que lo tengo acá, que dice de la siguiente manera. Y dice en el libro de Jueces, en el libro de Jueces, creo que capítulo 13, para no inventar, ¿verdad? En el libro de Jueces, capítulo 13, creo que es en el 14, creo que es en la parte donde dice, el padre de Sansón fue a ver a la muchacha y Sansón dio allí una fiesta según se acostumbraba entre los jóvenes. Pero dice aquí en la parte de donde Sansón le dice a la chica, a los grupos de los filisteos que estaban allí, que a ver si alguien lo puede encontrar primero que yo, porque no lo tomé. Aquí en el 14, sí es en el 14. Y dice, está en esta versión para que lo podamos entender, y dice en capítulo 14, dice, Sansón recitó su adivinanza, del que comía salió comida, del que era fuerte salió dulzura, ¿verdad? Él quería que si ellos le dijeran el enigma que él le había dicho,
ellos le iban a dar algo a su favor. Pero si él no lo decía, él tenía que cumplir con esa encomienda, lo que le prometió, pero la parte contraria. Pero dice la escritura, pues, que esta joven, su prometida, lo engañó, pues, en un sentido que hizo que él le dijera lo que se trataba el enigma. Obviamente que fue que él mató al león, que se le presentó por camino, lo mató, y cuando lo vio, el león tenía un panar ¿de qué? De miel. Él dice que del león, ¿verdad? Un animal muy fuerte, que devora, que come. Entonces, dentro de él había miel. Y él quería que estas personas lo dijeran, pero no encontraban, no entendían lo que Sansón quería decirle, porque no tenían la respuesta. Usaron a la chica, pasaron días, 2, 3 días, nada. Le dijeron a la chica, si no haces eso, entonces te vamos a quemar a ti y a tu padre, a tu familia, pero tienes que indagar qué es lo que quiere decir Sansón, porque nosotros no le vamos a dar nada a él. Y así fue por coacción. Obviamente esta chica va, llora, hace su berrinche, sabrá Dios cómo se comportó, para que Sansón le dijera la verdad. Sin embargo, le dijo, ni siquiera a mi padre, a mi madre, le he dicho esto, y te lo voy a decir a ti. Pero fue tanto su insistencia que bueno, él no resistió, pues pum, se lo dijo. Ella fue y se lo dijo a los filisteos, a los compañeros, y ellos le dijeron que era el león. Obviamente Sansón se da cuenta que lo descubrieron o dieron con el enigma fue porque ella se lo dijo. ¿Qué hizo Sansón? Se molestó, se fue. No aprovechó a su esposa, se fue, la dejó. No llegaron, mira, porque tú le dijiste, sabes que cometiste una falta, yo confié en ti, te lo dije. No resolvió nada. Su ofensa quedó allí, se fue molesto. ¿Cuántos días? ¿Cuántas horas? Solo sé que cuando él regresó, se encontró que ya el padre le había dado, ¿por quién? A su amigo. Y dice que tanto fue su molestia, Sansón, que tomó venganza. Ese fue otra cosa, fíjense. Ese es otro ejemplo. Tomó venganza y dice que ató, buscó, creo que fueron 300 zorras, las unió por el rabito, le puso un palo con brea, en aquellos tiempos lo que se utilizaba. ¿Y qué hizo? Pero quemó eso antes, ¿por qué? Se molestó tanto, pero él utilizó esto porque al final de todos los filisteos cometieron también la promesa que habían hecho. Cuando ellos vieron que lo que Sansón había hecho, que mató a los hombres, que a los filisteos, estos hombres agarraron ¿a quién? A su esposa, ¿y la qué? Y la quemaron. Ellos quemaron a la esposa y quemaron al padre. Y dice la palabra del Señor que Sansón se vengó y utilizó sus propias manos en venganza. Entonces, muchas veces, cuando, vuelvo a repetir, tenemos que conversar. La comunicación en la iglesia es muy importante. Si usted no se comunica, no vamos a saber nada. Si usted no expresa lo que expresa, siempre y cuando en el orden, en el respeto a la autoridad y a la sujeción. Pero si usted no habla y si usted permite que eso quede allí, quede aquí, mira lo que hizo Amnón, mire lo que hizo Absalón, mire lo que hizo Sansón. Pecados tras pecados, faltas tras faltas, porque nunca sus ofensas las expresaron. Si su hermano ha pecado contra usted o usted contra su hermano, dice la palabra del Señor, no te presentes ante el altar sin antes, ¿qué? ¿Ir a dónde?
Yo no puedo presentar a la ofrenda a mi Dios sin antes pedir perdón. Sí, yo lo puedo hacer. Usted lo puede hacer. Pero usted se engaña a usted mismo, porque usted nunca va a avanzar. Y si yo lo hago, yo no voy a avanzar. Porque Dios no va a ver el agrado. Es allí donde dice en Corintios, tímbalo, ¿qué? Que hace ruido. Seremos como esos instrumentos que lo que hacen es puro hacer sonidos y sonidos, y por más esfuerzo que nosotros hagamos, no vamos a avanzar. Si alguien aquí en medio nuestro se ha sentido ofendido, es mejor que se lo diga al Padre. Y concluyo con esta última palabra que dice, y lo anoté acá para que no se me fuera algo. Dice: Absalón no habló ni bueno ni malo. Permitió que el pecado socavara su vida durante 2 años, dejándolo en falso. El pecado no confesado te atará como gruesos eslabones. Jesús nos dio el maravilloso ejemplo. Padre, perdónalos. Jesús trae libertad. Si no entregas o entregamos a Jesucristo como la puerta, la libertad, nunca podremos ser libertados del pecado, que puede atar, que puede condenar y que puede matarnos espiritualmente si no pedimos perdón. Ataca las zorras destructoras y evitaremos ser el blanco fácil del enemigo. Ataquemos al pecado para no ser el blanco fácil. Cuídense, me cuidaré. ¿Qué más? Atraparlas y arrojarlas. Si no, y todo se lo ponemos en mano, ¿en quién? A nuestro Señor Jesucristo. No se olvide que nosotros somos un árbol, que nosotros tenemos que estar heridos a la vid verdadera, que tenemos preciosos frutos que debemos de cuidar. Si nosotros no cuidamos los preciosos frutos, entonces esas zorras van a destruir nuestro viñedo, van a socavar. Entonces estaremos pisando en algo hueco, inestable, que si no pedimos perdón, esa inestabilidad, ¿qué hace? Te caes. Y si te caes, ¿estamos en tiempo para caernos? No, estamos en tiempo para levantarnos. Amén. Padre bueno que estás en el cielo, gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera, Señor. Tú conoces a mis hermanos, aquí los que están acá presentes, a algún amigo o alguna amiga. Señor, desde el más pequeño hasta el más anciano, Padre, tú los conoces, Señor.